webinar de hoy se llama, bueno, ya Alison lo habló, de una corta introducción. Déjenme, yo paso a lo que es la agenda. Eh, Vamos a ver la importancia de la calidad de energía, qué parámetros se miden, vamos a ver cómo aplican los diferentes instrumentos de acuerdo a la norma internacional. De la introducción vamos a entrar en detalle a analizar la norma más importante que tiene calidad de energía, que es la IS 61430. En esta norma especifican los parámetros que se tienen que medir cuando se hace unos. Vamos a interpretar, eh, a ver la importancia de cada uno de ellos, causas, efectos, consecuencias de tener anomalías en cada uno de estos procesos. En sí, la norma, la IS, digamos que establece cómo se mide, qué parámetros medir, pero no da directrices claras sobre cuáles son los umbrales eh, permitibles para poder establecer un buen análisis de calidad de energía. Entonces lo vamos a confrontar con norma popular, que es la N 50-160. También es una norma europea. Otra norma importante de la que vamos a hablar es la IEEE 519 para el análisis de armónicos. Y al final vamos a terminar pues con algunas recomendaciones donde vamos a presentar obviamente las soluciones que tiene Hioki para todo el tema de análisis de calidad de energía. Los invito a que participen activamente en el chat. La idea es que al final tengamos una sección de preguntas y respuestas. Y bueno, y también cualquier tipo de comentario que quieran aportar. Al final, digamos que los webinars de Hioki siempre pretendemos que sean educativos, que aprendan algo interesante, que les pueda servir para el día a día en sus diferentes actividades de mantenimiento, de servicio, como contratista, etcétera, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues los comentarios que ustedes nos hacen, no solo preguntas, sino comentarios, nos va a permitir que todos aprendamos. Siempre hay algo que aprender de todas las personas y es algo muy valioso. Entonces, bueno, esa es la invitación. Voy a apagar mi cámara y al final vuelvo y la enciendo nuevamente para las preguntas y respuestas. Muy bien. Introducción, algo básico de qué es calidad de energía. Entonces, la calidad de energía básicamente nos dice que el suministro de energía eléctrica, específicamente el suministro, es decir, a frecuencia de 60 Hz o 50, dependiendo del país, ¿no? Los parámetros de calidad de energía como la magnitud, la forma de onda, la separación entre las fases, la distorsión, etcétera, debe tener unas características que están establecidas en una norma. Por eso es muy importante las normas, porque digamos que nos permite estandarizar diferentes puntos de vista en uno solo, confluir, digamos, en uno solo y a partir de eso poder establecer parámetros que indican si la calidad de energía está bien o está mal. Tengan presente que cuando yo digo que los parámetros de calidad de energía están mal, se traduce, de acuerdo a la norma, en que esos parámetros, si se operan por un periodo X, obviamente van a digamos, a generar fallas, ¿no? En el sistema, deterioro de componentes, fallas concurrentes, etcétera. Entonces, va a ser muy valioso poder conocer cuáles son esos parámetros y a partir de eso, cómo podemos recomendar mejoras para el suministro de calidad de energía. Hoy en día, la calidad de energía en Latinoamérica viene avanzando. En mi experiencia, yo ya llevo más de 15 años de experiencia en el tema de calidad de energía. He visto un salto notable, digamos, en la mejora como tal en varios países referente a la normatización de calidad de energía. Yo podría decir que México es uno de los países que ha vuelto más estricto el tema de calidad de energía, ya que la calidad de energía está relacionado directamente con la eficiencia del sistema de electricidad de un país. Entonces, México ha renovado su código de red, o sea, la norma local. Chile, México lo ha renovado en 2019. Hasta este año, el factor de potencia se penaliza y se volvió más estricto. Antes era 0,95, ahorita está en 0,97, si no estoy mal.
Chile renovó su código de red 2020, Colombia ha renovado su código de red 2018, 2019, el de Perú está ya desde 1997, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la norma y la mejora en la normatividad de calidad de energía, el objetivo principal de los países es mejorar la eficiencia y confiabilidad de algo tan importante como es el suministro de electricidad, ¿cierto? O sea, es algo crítico en cualquier país y hay una tendencia latinoamericana en, digamos, hacer mejoras y volver más estricto el cumplimiento. Esperamos que en Guatemala pues pase lo mismo, Centroamérica, que se suban a ese barco para tener un suministro eléctrico confiable y eficiente. Acá tenemos algunas de las normas más relevantes con lo que tiene que ver con calidad de energía. Ya lo mencioné, la 61430, la norma más importante. Yo recomiendo que si ustedes se dedican a esto, que la descarguen, la estudien. Eh, Ahí se explica cómo medir, cómo se clasifican los instrumentos y se derivan otras normas. Tenemos la 60047 que eh, especifica cómo se deben de medir los armónicos, la 415 para las mediciones de parpadeo flicker, vamos a hablar de esto, una muy valiosa que es la curva Seomatic, que digamos que si ustedes hacen estudios de calidad de energía y lo agregan a su reporte, les va a dar como una visión muy profunda de que son expertos de calidad de energía. Entonces ahora vamos a ver, les voy a enseñar cómo interpretar esa curva. La N50-160 que habla de las características de tensión, es decir, la N50-160 me dice a partir de qué umbrales tengo buena calidad de la energía o mala calidad de la energía. Esta norma es muy importante porque muchos de los códigos de red de cada país latinoamericano, digamos que están basados en las recomendaciones de la N50-160. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir eh, digamos, un análisis muy certero de cuáles son los daños que puede causar una mala calidad de la energía. La IEEE 519, muy importante para lo relacionado con análisis de armónicos. Y digamos que al final las normas locales siempre son un compendio de esto, es decir, no tenemos que inventar el agua tibia, ¿no? Entonces, básicamente, las normas ya están y conocer estas normas internacionales pues, nos va a permitir tener mucha claridad de cómo interpretar y hacer estudios de calidad de la energía. Déjenme entonces explicarle la importancia de la calidad de energía partiendo de lo contrario. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una mala calidad de energía? ¿Ok? Lo primero y digamos más visible es la penalización por bajo factor de potencia. En México, hasta hace muchos años, era la penalización se daba con un factor de potencia menor a 0,9. Hasta el 2026, abril de este año, se penalizaba en el punto 95 y a partir de abril de este año ya se penaliza a partir del punto 97%, por decir el 97%, el factor de potencia. Eh, en lo largo de mi carrera, yo he conocido clientes que pagan una gran cantidad de multa por factor de potencia. He tenido clientes que pagan 5.000, 8.000 dólares mensuales solo por penalización de factor de potencia. Estoy hablando de grandes clientes, ¿cierto? Mineras, siderúrgicas, etcétera. Y entre muchos otros, ¿no? La agroindustria, clientes, digamos, convencionales de fabricación de componentes o maquinaria, bueno, en fin. Y cargo por factor de potencia, digamos que es uno de los aspectos más visibles de la mala calidad de la energía porque desde la parte administrativa lo pueden notar, ¿no? O sea, pagar mensual una penalización en valores de monedas, pues es algo muy evidente de que hay algo que mejorar, ¿no? Mientras que los otros de los que voy a hablar, pues ya no son tan evidentes, sobre todo para la parte administrativa. Digamos, desde el punto de vista de ingeniería sí, pero para la parte administrativa no. Por ejemplo, los paros inesperados, que son un dolor de cabeza y dependiendo del tipo de proceso, reiniciar una máquina puede tardar horas, ¿no? Después de un paro. Eh, Algo que es
muy invisible es el desgaste prematuro de componentes y equipos, el caso de motores eléctricos. La vida útil de un motor eléctrico de buena calidad está alrededor de los 10 años, eh, siempre y cuando el suministro de calidad de energía sea óptimo, ¿no? Cuando yo tengo un mal suministro de calidad de energía, la vida útil de un motor se puede reducir hasta la mitad. Estoy hablando de 5 años, ¿sí? Em, Otro de ellos es la deficiencia de líneas de producción. Si yo tengo una cadena de producción, digamos que tener inestabilidad en el suministro de la energía puede ocasionar malos procesos, ¿no? Un mal proceso de pintura a través de la automatización, llenado de botellas incorrecta, en fin, y digamos que el más importante, pues, es el riesgo de vida en vida de personas y en sí de la instalación, ya que tener un buen suministro de calidad de energía y todo lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento y la pirámide de mantenimiento, es decir, pruebas de aislamiento, pruebas del sistema de puesta a tierra, verificación de corrientes de fuga, el uso adecuado de elementos de protección, va a permitir que las personas que trabajan alrededor de componentes eléctricos, pues los puedan operar de forma segura. ¿Ok? Entonces, básicamente es como una forma de presentarles por qué es importante la calidad de la energía. Ahora, más allá de eso, también está el tema de eficiencia energética, de poder aprovechar los recursos naturales de forma efectiva, sin desperdiciarlo, como pasaba antes cuando el sistema en muchos países no estaba regulado. ¿Ok? Em, También esta parte es muy importante, conocer los instrumentos. El instrumento que usamos para medir la calidad de energía se llama un analizador de calidad de energía, también se le conoce como un analizador de redes. ¿Qué más? Yo creo que esos son como los dos nombres más comunes, ¿no? Si conocen otro nombre ahí, nos lo pueden poner en el chat. Es un dispositivo de medida diseñado de acuerdo a un estándar que ya sabemos cuál es, ¿no? Es la IEC 61430. Es importante aclarar que si el instrumento no cumple esta norma, no puede ser llamado analizador de calidad de energía. Y existen en el mercado supuestos analizadores de calidad de energía, pero por ningún motivo menciona que cumplen la norma. Entonces, inmediatamente, si no cumple la norma, no es un analizador de calidad de energía. ¿Ok? El analizador de calidad de energía debe estar sujeto al cumplimiento específico de esta norma. ¿Ok? Al menos en Europa y en América, ya en Asia tienen otra norma equivalente, pero digamos que en general, inclusive en Asia, esta norma es digamos, lo más relevante en términos de cómo debe un instrumento medir calidad de energía. La calidad de energía, cuando usted hace una medición, son muchos parámetros. Es un instrumento que captura muchos parámetros. Por eso es importante ajustarlo a una norma para que si yo mido calidad de energía con un instrumento de una marca X y luego uso otro instrumento de una marca Y que cumplan la misma norma, la idea es que ambas mediciones sean muy similares. Entonces, ese es el objetivo de la norma. Se usa para medición, registro, análisis de fluctuaciones o perturbaciones de voltaje principalmente y de corriente. Em, Esta norma, la 47, tiene varias ediciones. La edición más reciente es la del 2015, que es la edición 3, pero ya hay una nueva versión, ¿ok? Que todavía no está como oficial, creo que se lanzó en el 2022, donde lo que se busca es ya tener en cuenta actores nuevos que tiene la cadena de suministro de electricidad, como son las energías renovables, vehículos eléctricos, componentes armónicos de alto orden, etcétera. Entonces, es lo que vamos a empezar a ver en un futuro ya que ya está presente. ¿Dónde aplica este tipo de instrumentos? En suministro eléctrico con frecuencia de red, es decir, a 50 y 60 Hz. Muy importante, los medidores de calidad de energía hacen mediciones en este rango de frecuencia y podríamos incluir a KDC. Eso quiere decir que los medidores de calidad de energía no son los instrumentos adecuados cuando yo quiero medir problemas más allá de estas frecuencias fundamentales. Por ejemplo, los variadores de frecuencia de los motores, donde las frecuencias de conmutación son muy superiores a esto, pues un medidor de calidad de energía
no sería un instrumento indicado, ya que mediría, o sea, no, probablemente no, al menos los de Hioki, pues no se van a dañar, ni mucho menos, pero el error de medición va a ser mucho mayor que cuando se usan estos rangos de frecuencia. ¿Ok? Entonces, calidad de energía netamente enfocado a todo lo que tiene que ver con suministro de electricidad en DC 50 y 60 Hz. Muy bien, la norma crea una clasificación de los instrumentos donde la clasificación A, que es PQ3198, digamos que es la clasificación más top, o sea, con mejores especificaciones. En esta clasificación, las técnicas y métodos de medición están claramente definidos, es decir, los algoritmos están bien establecidos, son algoritmos bastante demandantes de procesamiento. Por lo tanto, pues se requiere que el instrumento tenga una alta capacidad de procesamiento para poder capturar todos los datos, que sean precisos, exactos, y digamos que el enfoque del clase A es en aplicaciones contractuales que requieren resolver disputas, verificar cumplimiento con estándar, normas. Y digamos que también obviamente va a servir para todo el tema de lo que es mantenimiento preventivo, predictivo y detección de fallas. ¿Ok? Em, el de Hioki, el clase A es el PQ3198. La norma, digamos que establece una serie de criterios que debe cumplir el instrumento, unos criterios mínimos para varios de los parámetros de medición. Por ejemplo, la norma dice que para estos equipos tienen un reloj, ¿cierto? Para medir tiempo y para pues, ajustar fechas y horas y lo demás. Y dice que el error de medición de tiempo no debe ser de más o menos un segundo en un lapso de 24 horas. Yo les voy a estar poniendo aquí para cada uno de los parámetros que dice la norma, tanto para clase A como para la otra clasificación, y les voy a poner el modelo de Hioki, ¿qué especificación tiene? En este caso, por ejemplo, la medición de error es de 0,3 segundos en un lapso de 24 horas, que obviamente cumple de lejos los requerimientos mínimos para ser clase A. El clase S es la segunda clasificación que da la norma, ya es un instrumento, digamos, de gama media, cuyo objetivo principal es el mantenimiento preventivo, predictivo, detección de fallas, estudios de consumo de cargas y anomalías de tensión de tendencia. Em, en este orden de ideas, entonces, digamos que es un equipo más asequible desde el punto de vista económico. En Hioki, el clase S, digamos, tiene un costo de un 40% menor a un clase A. Y la realidad es que el clase S es un equipo muy potente, al menos el de Hioki, ahorita lo voy a ir mostrando. Es un equipo que funciona muy bien en varios países. México, Colombia, Perú, Chile, nos han comprado este para hacer estudios de calidad de energía, las utility, o sea, el equipo al tener un precio bueno, digamos que lo pueden comparar con un clase A, aunque no es clase A. ¿Ok? Y, bueno, acá está lo que les mencioné y vamos a ver el ejemplo. Acá podemos ver que la norma es más laxa con el tema de medición de tiempo, mientras que en clase A era de un segundo, acá es de más o menos 5 segundos y el PQ3100 tiene un error de 0,5 segundos, es decir, para medición de tiempo es clase A. ¿Ok? Había una, antes de la edición 3, digamos que a partir de la edición 1 y 2 se creó una tercera clasificación que se llaman clase B, que se utiliza en estudios de consumo y tendencia, pero eso se quitó en la edición 3. Es decir, un clase B no puede ser llamado analizador de calidad de energía, es básicamente un power logger, un data logger de potencia. En Hioki lo tenemos, que es el modelo PW3360, pero es un instrumento ya para medir carga. O sea, si yo soy un cliente que va a instalar una máquina nueva, yo quiero hacer un estudio de cargabilidad, entonces puedo usar este instrumento que es inclusive mucho más asequible, económico que un clase S, pero no va a medir anomalías, pero digamos que mide cómo está el tema de las potencias, si puedo agregar una carga o no. Y bueno, eso es como un poco la clasificación. Entonces recuerden, clase A y clase S, ¿ok? Los instrumentos eh, que la norma 61430 determina son analizadores de calidad de energía.
Muy bien, el origen de las anomalías, es importante esta información. Muchas veces, y bueno, y puede pasar, ¿no? Siempre muchos clientes nos dicen, no, es que mis perturbaciones vienen de afuera. La realidad es que la mayoría de las perturbaciones son ocasionadas por la carga que yo tengo al interior. Estamos hablando de datos estadísticos a nivel mundial que nos dice que el 80% de las perturbaciones eléctricas se originan en la propia instalación. ¿Cuáles son las razones? Cableado o puesta a tierra inadecuada, el tema de presencia de armónicos hoy en día y más que nunca el contenido armónico genera muchos problemas en la calidad del suministro de calidad de energía, no de la energía. Circuitos sobrecargados, muy común. Este problema es muy, muy común. O sea, uno pensaría que no, que generalmente los transformadores, digamos que tienen una potencia establecida, puedo tener de estos medidores fijos que me van indicando, pero los medidores fijos son no son confiables, son instrumentos básicos que se descalibran en poco tiempo, ¿no? He conocido muchos clientes con este problema. El otro es también muy común en los estudios de calidad de energía, el arranque o parada de grandes cargas generan dolores de cabeza. Cuando uno arranca un motor grande, genera una corriente inrus que puede ocasionar caídas de tensión y eso puede ocasionar reseteo de máquinas. Muy, muy común en estudios de calidad de energía. Em, el restante 20%, bueno, a mí me parece que este 80% es una buena noticia porque básicamente nos va a indicar de que si yo tomo las acciones adecuadas, y depende de muchos factores, voy a poder, digamos, tener un suministro de calidad de energía decente, ¿no? El restante 20% se originan en el sistema de generación y claramente, digamos que esa relación 80-20 puede cambiar mucho dependiendo de qué tan confiable es el suministro. Digamos que muchas de estas normas o de estas estadísticas se sacan en Europa, Estados Unidos, donde el suministro pues, es altamente confiable, ¿no? Pero en Latinoamérica, dependiendo del país, esas relaciones pueden cambiar. Pero en conclusión, digamos que el origen de las anomalías externos en proporción a los internos es pues mucho menor. Entonces acá se originan por el sistema de generación, por ejemplo, caídas de rayos, fallas en líneas de transmisión y transformadores de distribución, empresas cercanas que puedan inyectar armónicos al sistema y que no se controlen, que generen desbalances, que inyecten corriente DC, en fin, ¿no? Operación de conmutación en los sistemas de distribución, etcétera. Entonces digamos que este 20% sí se nos sale de las manos, ¿ok? Para poderlo controlar y ya es más función específica de las empresas de distribución para poder ofrecer un servicio confiable y eficiente, como lo hemos venido hablando. Em, Ahora sí vamos a entrar en detalle con lo que es la ISO 60430, norma internacional. Digamos que estas abreviaturas es International Electrotechnia Commissioning y pues son como las abreviaturas y establece que los parámetros a medir en calidad de energía son frecuencia, voltaje, flicker, lo conocemos como parpadeo, pues en Guatemala como le dicen, caídas, subidas e interrupciones de voltaje, sobrevoltajes transitorios, desbalances, armónicos y fluctuaciones de voltaje. Entonces esos son como los 8 parámetros que vamos a ver durante la presentación. Y empecemos con el primero. En ese mismo orden que está ahí, es como lo tiene la norma y como lo vamos a analizar. El primero, entiende que la generación, distribución y comercialización de energía, pues va a tener variaciones naturales en el sistema. Es decir, yo puedo tener variaciones de frecuencia, puedo tener variaciones de voltaje, puedo tener variaciones de desbalance, pero deben estar en un margen mínimo, ¿ok? Entonces, las variaciones de frecuencia, recuerden que una onda sinusoidal tiene una frecuencia que se fija en cada país. En la mayoría de países latinoamericanos es 60 Hz, a excepción de Argentina, Uruguay, Chile, creo que tienen 50 Hz, pero de resto, hasta Canadá tenemos 60 Hz. Entonces, esa frecuencia puede variar.
¿ok? ¿Por qué puede haber variaciones de frecuencia? Se produce por fallos en los generadores, excesivo aumento o disminución de la carga. Digamos que esta es una de las parámetros de calidad de energía que yo en un 90% de los casos puedo decir que viene de afuera, o sea, es un problema de generación como tal. ¿Qué efectos tiene? Variaciones que sufre el valor promedio de la frecuencia, de la componente fundamental, de la señal de voltaje y digamos que uno de los principales problemas es que muchos equipos de cómputo están diseñados para operar en una frecuencia específica en el suministro de alimentación o también el movimiento de máquinas rotativas. El movimiento de máquinas rotativas depende de la velocidad de la frecuencia. Entonces, si yo estoy variando la frecuencia, de la alimentación puedo hacer que el motor tenga velocidades no deseadas, así sea pocas, ¿no? Que eso puede afectar procesos a nivel industrial. Ahora, listo, yo sé que la frecuencia es 60 Hz, pero la norma no dice cuáles son los umbrales de variación. Entonces ahí es donde entra la N50-160. Digamos que esta norma me dice que debo medir cada 200 milisegundos la frecuencia, que bueno, eso está mal de la norma porque la 430 efectivamente hace mediciones de integración mediciones no, integración de datos cada 200 milisegundos. Y la norma me establece que yo no debo tener variaciones del 1% de la frecuencia, o sea, si es de 60 sería de 0,6 Hz para el 99,5% de las muestras tomadas en una semana. Ya les voy a explicar qué quiere decir esto. Y que no debo tener variaciones de frecuencia de 4% hacia arriba y de -6% hacia abajo para el total de las muestras, es decir, para el 100% de las muestras en una medición de una semana. ¿Qué quiere decir las muestras? Y ya aquí vamos a entrar en otro mundo. Los estudios de calidad de energía son análisis o estudios estadísticos. Los medidores de calidad de energía arrojan muchísimos datos, ¿ok? Entonces, digamos que la norma y la mejor forma de interpretar esa cantidad de datos es a través de parámetros estadísticos, promedios, máximos, mínimos, desviación estándar, percentiles, y es algo que vamos a ir viendo durante la presentación. La N50-160 recomienda yo hacer almacenamiento de datos o intervalo de registros cada 10 minutos en un periodo mínimo de una semana. Cuando digo 10 minutos, no quiere decir que el analizador va a medir cada 10 minutos, ¿cierto? Porque entonces yo pierdo, o sea, tendría cada 10 minutos pues ventanas vacías, ¿no? Lo que hace el instrumento es que él está midiendo a una frecuencia específica, por ejemplo, el PQ3198 mide cada 0,5 microsegundos, que es una frecuencia de 2 MHz, y él va procesando esos datos. Lo que quiere decir estos 10 minutos es que el instrumento va procesando esos datos y cuando llegan los 10 minutos los va a almacenar en memoria porque es demasiados datos. Y cada 10 minutos lo que hace el instrumento es que almacena en memoria el máximo, el mínimo y el promedio de toda la cantidad de datos que recogió durante 10 minutos. ¿Ok? Eso quiere decir eso. Si yo hago el estudio durante una semana, cada 10 minutos, eso quiere decir que yo voy a tener en memoria con datos de tendencia 1008 datos y de ahí es donde salen estos porcentajes. Ahí está el cálculo, ¿ok? Los 1008 datos. Redondeémoslo supongamos que sean 1000 para poder entender bien el ejemplo. Eso quiere decir que esos 1000 datos de frecuencia, que son el máximo, el mínimo y el promedio, o sea, serían 1000 de cada uno de ellos, ¿ok? Yo generalmente hago los estudios de calidad de energía a partir del promedio. Hay gente que los hace a partir del máximo, el promedio, son como los dos escenarios más comunes, ¿no? Yo lo hago con los promedios. Quiere decir, si son 1000 datos, que de esos 1000 datos ninguno debe tener variaciones de frecuencia de el 4%, es decir, el 4% de 60 hacia arriba y de -6% hacia abajo. Y para el número de muestras del 99,5% quiere decir que 995 muestras las variaciones de frecuencia no deben ser mayor a 0,6 Hz, pero yo puedo tener un pequeño margen de muestras cuyas variaciones de frecuencia
sean mayores o menores a 60 Hz, al 1%, ¿no? Y no hay problema, porque digamos que para una máquina eléctrica significativa como un motor o un transformador, que la frecuencia varíe poco o que las muestras que varíen sean pocas, no va a generar un impacto sobre la operación y vida útil del dispositivo. Em, Como esto es un análisis estadístico, pues no tiene sentido yo descargar los datos en un Excel y hacer el análisis estadístico. Acá es donde entra en juego el software. Entonces el software de Hioki es muy amigable. Automáticamente yo puedo cargar la norma N50-160 con los datos. Automáticamente ya están los valores preestablecidos con todas las muestras que yo haya tomado. Pueden ser más de estas o menos. Lo ideal, recuerden que es una semana mínimo con este intervalo de registro. Es una recomendación, pero por ejemplo, yo hago mis estudios de calidad de energía 5 minutales, es decir, 5 minutos. Y dependiendo de la necesidad del cliente, yo trato de que sea una semana, pero pues si no es posible, menos días, ¿no? Igual también va a servir los criterios como tal de análisis. El mismo software me dice si cumple o no cumple, simplemente como un semáforo de pasa o falla. En este caso, pues el 100% de las muestras cumplieron. Las recomendaciones que les había explicado anteriormente, acá podemos ver que eh, ambos modelos cumplen con la clase A. El segundo parámetro es la variación de la tensión de alimentación, mm, donde la norma dice que las variaciones del valor RMS, ¿ok? La norma dice que no debe ser mayores a más o menos 10% del voltaje nominal. Es decir, no tener variaciones más arriba del 110% del voltaje nominal o hacia abajo del 90%. ¿Qué puede ocasionar que la magnitud de la tensión de alimentación varíe? Pues es algo natural, digamos que es de la operación de distribución. Recuerden que las líneas de transmisión, los cables, etcétera, tienen impedancias. Entonces, si yo tengo un voltaje de, decir algo, 100 voltios al comienzo de la línea de transmisión, después de 10, 20 kilómetros, pues esa tensión no va a ser de 100, va a ser menor, ¿ok? Porque la impedancia tiene la línea tiene unas pérdidas, hay una impedancia que ocasiona, digamos, esas fluctuaciones, entonces es normal, ¿ok? Pero siempre y cuando no se salga de estos valores. La pérdida de voltaje es ocasionada por la impedancia equivalente del sistema de distribución y la circulación de la corriente de carga. ¿Cuáles son los efectos? Es decir, cuando yo tengo oscilaciones que se salen fuera de esto, son problemas de operación de cargas, cuando son sobretensiones, que son las más peligrosas, el daño de aislamientos en equipos, es decir, la reducción de la vida útil. De hecho, las pruebas de aislamiento son pruebas fundamentales, al igual que calidad de energía y medición de puesta a tierra en una instalación. Entonces es muy importante estar monitoreando no solo la calidad de energía, sino también la calidad de los sistemas de puesta a tierra y la calidad de los aislantes. ¿Ok? Cuando son caídas de tensión por debajo del 90, pues eso ocasiona reseteo de equipos electrónicos que pueden, digamos, generar dificultades en los procesos de producción. Acá tenemos un ejemplo con el software donde yo tengo un sistema trifásico y cómo los valores RMS de cada una de las fases van variando a lo largo del tiempo. ¿Ok? Recuerden que son valores RMS, entonces en este caso eran 227 voltios y podemos ver que las señales variaban alrededor de ese nivel, pero recuerden que siempre y cuando no se salgan de estos umbrales, las variaciones son normales. Las recomendaciones de la N50-160 con respecto a las magnitudes de tensión nos dicen que para baja y media tensión no debo tener oscilaciones de más o menos 10% del voltaje nominal, que es dependiendo de donde yo mida, ¿no? No sé en Guatemala cómo lo tienen, pero si es monofásico 110 o 220, ya si es bifásico, si es trifásico, si es 380, 440, 460, 480, etcétera, eso es lo que llamamos valor nominal y es un parámetro que hay que ingresarlo a la hora de hacer un estudio de calidad de energía porque va a ser a partir del cual yo voy a medir estas variaciones. Acá la norma entonces se divide en dos, me dice, para el 95% de las muestras no tener variaciones de más o menos 10%.
Y para el 10% de las muestras hacia arriba, o sea, variaciones hacia arriba del 10% y variaciones hacia abajo del -15% para el 100% de las muestras. ¿Ok? Entonces es fundamental. Esta es una de las parámetros que se debe analizar con mucho detalle, ¿no? Igualmente acá está el cumplimiento con el software PQ1. Me dice si cumple o no cumple las variaciones de tensión de acuerdo a una norma específica. Pasamos ahora a los transitorios. Eh, Hay varios tipos de transitorios, aquí los identificamos, ¿no? Generalmente son picos de deformación rápidos. De hecho, los transitorios es uno de los parámetros más complicados desde el punto de vista de hardware y procesamiento de los medios de calidad de energía, por su naturaleza que es rápida y tienen alta magnitud, ¿no? Los transitorios pueden subir hasta más de 2000 voltios. Y tienen diferente tipo de naturaleza. Entonces tenemos transitorios impulsivos que se caracterizan por tener alta frecuencia, por lo que es lo mismo corta duración, polaridad unidireccional, como este de acá, y generalmente son ocasionados por descargas eléctricas. Pues acá los tenemos, ¿no? Unipolar positivo, negativos, los que generan cruces por cero. Tenemos la otra naturaleza que se llama transitorios oscilatorios, que son ocasionados por conmutación de cargas inductivas y capacitivas y superposición de una señal de mayor frecuencia, típicamente del tema de armónicos. ¿Ok? Entonces acá tenemos los oscilatorios, estos que se conocen como notchings, que son ocasionados por elementos de conmutación de electrónica de potencia y que ocasionan problemas relacionados con asincronismo de elementos de control y obviamente daños, ¿no? Los transitorios, yo he tenido clientes que tienen transitorios en motores que perforan el estator, o sea, le hacen un agujero al estator, ¿ok? Entonces son transitorios supremamente potentes. Es como si le cayera un rayo directamente a un motor y generara un agujero en el estator o en el rotor. Digamos que la norma no habla mucho sobre el tema, simplemente los clasifica, da esta gráfica donde pues dice, bueno, los transitorios temporales están del orden de 60, en el orden de segundos, los ocasionados por elementos de conmutación están en el orden de milisegundos y las de descargas eléctricas en el orden de microsegundos, ¿ok? Que son los más rápidos. ¿Qué tenemos con Hioki? El analizador clase A es un instrumento que tiene una velocidad de conmutación de medición de 0,5 microsegundos y me va a permitir medir transitorios de hasta 6000 voltios de magnitud. Es decir, que es una herramienta muy potente para yo poder capturar eventos tan rápidos como lo son los transitorios ocasionados por descargas eléctricas. ¿Ok? De acá yo puedo ver las gráficas con amplio detalle, la información que suministra el instrumento. Y el tema del clase A es, me captura cada 5 microsegundos con una magnitud de hasta 2200 voltios, que también perfectamente me va a capturar el tipo de transitorios ocasionados por descargas eléctricas. Muy bien, el siguiente parámetro lo conocemos en inglés como flicker, en español sería parpadeo o otra es fluctuaciones, sería como otra traducción, ¿no? Este parámetro, el flicker, bueno, lo voy a leer y luego lo voy a explicar. Es una impresión subjetiva de fluctuación de la luminancia, que es ocasionada por variaciones de tensión que no están más allá del 10%, o sea, son variaciones de tensión pequeñas. ¿Ok? Son ocasionadas por fluctuación de cargas pesadas como hornos de arco, soldadores, motores. Un escenario muy común del flicker es en centros comerciales donde yo tengo muchas luminarias. El flicker está, digamos, asociado al tema de iluminación, ¿ok? Porque esas fluctuaciones de tensión generan que las luminarias parpadeen, por eso se le conoce como flicker o parpadeo. Y esa sensación, cuando es muy constante a lo largo del día, genera problemas de salud pública, es decir, genera irritación, dolores de cabezas, náuseas y vómitos. ¿Ok? Entonces es un parámetro que se cuida mucho, es un parámetro que siempre las utility lo miden con mucho detalle. ¿Ok? Entonces acá les voy a explicar bien cómo funciona. Digamos que la norma, acá está la norma, la 415 establece que
el flicker hay dos parámetros que hay que medir. Uno que se llama el per section short time, que se conoce como PST. El flicker es una unidad de medida dimensional que no tiene medidas. El PST, por norma, se mide cada 10 minutos. Y el otro parámetro se llama el perception long time, que es el flicker, digámoslo así, de larga duración, que se mide cada 2 horas. Recuerden que ya lo mencioné, el flicker es una fluctuación pequeña que no afecta máquinas eléctricas grandes, es decir, un motor, un transformador, no se va a ver afectado por esas oscilaciones, pero las luminarias sí, ¿ok? Incluyendo luminarias tipo LED, que es ahorita como las que más se imponen en la actualidad y generan, bueno, y no solo las luminarias, ¿no? También todo lo que emita luz. Estoy hablando de monitores, televisores, equipos de cómputo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso es un poco la explicación del flicker. Si el medidor de calidad de energía cumple esta norma, eso quiere decir que él automáticamente va a medir esto. Lo único que yo hago es activar la medición de flicker en el caso de Hioki y cada 10 minutos me va a aparecer el perception short time y cada 2 horas me va a aparecer una medición del PLT. Listo. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto a eso? Entonces aquí entramos nuevamente en la N50160. Me dice que en baja tensión el PST debe ser menor o igual a 1, el PLT debe ser menor o igual a 1. En media tensión sería la misma situación y en alta tensión pues es más estricto. Acá están las variaciones. Eh, para media y baja me dice que esto es lo que conocemos como el percentil 95, ¿ok? El 95% de las muestras, cuando hable de eso y a una persona les diga, no, el percentil 95 es que el 95% de las muestras, el PLT debe ser menor o igual a 1 en un registro de una semana, ¿ok? Acá está el ejemplo del software que tiene una función que se llama el PQCheck, que es lo que les he venido mostrando y básicamente me muestra si cumple o no cumple. ¿Ok? Eso es muy útil porque pues ya yo establezco a través de una tabla que está bien y que está mal y entro a analizar lo que está mal. Luego sigue lo que conocemos como las variaciones transitorias como tal. En este caso son tres, que son, digamos, de media duración, que están las caídas de voltaje, que en inglés lo conocemos como dip o sag, y es básicamente que yo tengo una onda y que en ciertos periodos de tiempo la magnitud de esa onda disminuye, lo que se traduce en que el voltaje RMS va a disminuir. Digamos que un dip o un sag se dice que es una caída de tensión entre el 10 y el 90% del voltaje declarado, lo mismo que conocemos como voltaje nominal y se mide cada medio ciclo. Eso automáticamente lo hace el medidor de calidad de energía, en el caso de Hugh, pero lo mide cada medio ciclo, como establece la norma. Las caídas de tensión son ocasionadas por cortocircuitos en cargas monofásicas, desconexión de cargas de alta potencia. Perdón, aquí sería conexión, ¿ok? Conexión de cargas de alta potencia que hace que se caiga la tensión o fallas. eh, Son motores, es decir, los motores van a perder par y velocidad, se van a resetear equipos de control. Yo he tenido clientes que se demoran 6, 7 horas en reiniciar un proceso donde hay que calibrar. Bueno, en fin, hay algunos eh, procesos industriales donde un reinicio de un proceso productivo es muy costoso. Acá tenemos una tabla, entonces este es, digamos, la tensión de alimentación nominal, lo que se llama tensión de alimentación declarada, y yo tengo el valor RMS, ¿ok? Que viene oscilando y puedo tener eventualmente una caída, que sería como un hueco, ¿cierto? Y luego vuelve a la normalidad, entonces acá es importante medir cuál fue el nivel de profundidad, o sea, hasta qué valor cayó, cuándo empezó, cuándo terminó, en qué fase. Esa es información muy valiosa que nos va a permitir, digamos, hacer un análisis profundo sobre este fenómeno y con el software de Hioki van a tener toda esa información sin ningún esfuerzo. O sea, lo programan, lo configuran y el equipo les va a dar toda esa información con un nivel de detalle muy confiable. ¿Ok?
El fenómeno inverso lo conocemos como swell o surge en inglés, que son subidas de voltaje. Un segundo. Em, bueno, no me dio por sacar esto. A ver. Ah, ok. Listo, entonces acá vemos que es el fenómeno contrario, donde hay una subida de tensión. Este es más peligroso porque pues, es una sobrecarga, no, una subida de tensión que va a generar, ahorita vemos que genera, pero son ocasionados por la desconexión, acá está mal, están invertidos, esta es la desconexión de cargas de alta potencia, entonces el sistema como que se quedó sin la capacidad de entregar toda esa potencia, entonces él lo traduce en un aumento en la tensión y es natural. Si poder diseñar elementos de protección. Los efectos, como es una sobretensión, digamos que los efectos principales son problemas de aislamiento en equipos y problemas en circuitos electrónicos, es decir, que ocasiona daños. Esta es como la curva, ya digamos que el hueco, el agujero está invertido, tenemos una subida de tensión como tal. Ok, igual que en el caso anterior, es importante medir cuánto duró y cuál fue la magnitud de la sobretensión. Y eso nuevamente lo va a dar el analizador Hioki de forma automática. Y digamos, el último fenómeno relacionado con este tipo de eventos son las interrupciones, que son caídas de tensión por debajo del 10%, que básicamente se traduce en una parada totalmente de máquina. Son ocasionadas por fallas en generadores, cortes en líneas de transmisión y fallas en subestaciones. Estos son los efectos. Obviamente el reseteo de lo que venimos hablando es como el efecto más común y perjudicial para procesos productivos. La curva ITIC es una buena herramienta, digamos, de análisis que me va a permitir establecer criterios claros sobre el impacto negativo o positivo, digamos más negativo, sobre estos tres fenómenos que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Es relativamente sencillo. Yo tengo, a ver, déjeme, acá está. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica, ¿ok? Entonces acá tengo porcentaje del voltaje nominal, que 100% es el valor declarado, supongamos que es 100 voltios, ¿cierto? Entonces lo ideal es que los diferentes fenómenos pues no tengan oscilaciones de tensión más allá del 100%. Y este es tiempo, ¿ok? El área blanca, el área blanca que está delimitada, digamos que los dips e interrupciones se ubican en el caso de Hioki a través de un símbolo de un rombo en el área. La idea es que si ocurre uno de estos fenómenos, si está en el área blanca, quiere decir que el fenómeno pues, no va a generar un impacto como tal en el suministro de calidad de energía. Pero si se sale fuera de esa área y vemos que el área se va reduciendo conforme pasa el tiempo, el área se hace más pequeña, ¿no? Quiere decir que efectivamente se genera un impacto, ya sea de un corte de energía, si es una sobretensión, es un impacto que va a afectar la vida útil de los motores y transformadores, etcétera. Entonces aquí podemos ver que hay una gran variedad de caídas, ¿no? Estos son dips, básicamente estos de acá son caídas de tensión. Y digamos que ese es el análisis como tal que me permite hacer la tabla. Entonces, o la curva ITIC, perdón, y que también se puede expresar como a través de una tabla. Entonces, yo siempre en los estudios de calidad de energía recomiendo agregar esto e interpretarlo, ya que es más fácil interpretarlo a través de una gráfica o una tabla que básicamente con una lista de números como tal. Esto, tanto esta gráfica como la tabla la hace de forma automática el software de análisis de los analizadores de Hioki, que se llama el PQ1. Muy bien, el siguiente parámetro lo conocemos como desbalance de tensión, ¿ok? Y recuerden que el desbalance aplica única y exclusivamente para sistemas que son trifásicos. En el desbalance o en el sistemas balanceados se buscan varias características de la forma de onda. La primera y más importante, que sea una onda sinusoidal pura, sin distorsiones, que la magnitud entre cada una de las tres señales sea muy cercana, idealmente iguales,
que la fase entre cada una de ellas sea de 120 grados y que la frecuencia sea de 60 Hz. ¿Ok? Este sistema de ondas que ven acá se puede representar de forma matemática también como un sistema vectorial donde la magnitud de los vectores es la magnitud de la forma de onda, la separación entre cada uno de ellos es la fase y la velocidad de rotación es la frecuencia, ¿ok? Que en este caso son radianes por segundo, que si los pasamos se pueden tener en hertz. Recuerden que hertz es que básicamente el sistema rota 60 veces en un segundo. Este vector digamos, real, se puede descomponer en tres vectores ideales. ¿Ok? Uno con secuencia positiva, que digamos que este es el ideal, el perfecto. Uno con secuencia negativa, que es no deseado, o sea, yo no quiero que mi sistema gire en sentido contrario. Y uno con secuencia cero, que yo tampoco quiero que mi sistema sea estático, tiene que girar a 60 veces por segundo. Entonces, el desbalance se mide con relación entre la secuencia positiva versus la secuencia negativa y la secuencia positiva versus la secuencia cero. Entonces, hay dos desbalances, desbalances de secuencia negativa y desbalance de secuencia cero. ¿Por qué se ocasiona el desbalance? Principalmente por cargas monofásicas, una mala distribución de cargas monofásicas, digamos que es la razón más común. Y el problema es que afecta a las máquinas rotativas porque genera vibraciones en las máquinas rotativas. Entonces, un parámetro que si usted lo va a estudiar a un cliente que tiene muchos motores, usted va a hacer un estudio de calidad de energía a un cliente que tiene muchos motores, es un parámetro que se tiene que analizar con muy buen nivel de detalle, ya que impacta de forma muy negativa a todo el tema de los motores. Acá están las recomendaciones de la la N50-160 y dice que el desbalance de secuencia negativa, cuando tiene un cero acá, es el desbalance de secuencia cero, ¿ok? Pero el desbalance de secuencia negativa debe ser menor o igual al 2% para, no sé por qué sale eso, para el 95% de las muestras. Y acá está el ejemplo del PQ1, ¿ok? Que también lo hace de forma automática. Luego pasamos a los armónicos. Los armónicos es un mundo completo. Más adelante podríamos hacer un webinar de armónicos mucho más adelante, pero bueno, les va a dar como una introducción. Lo ideal es que no haya componentes armónicos en el sistema. Recuerden que una onda distorsionada realmente es la sumatoria de ondas sinusoidales, ¿ok? Con diferente frecuencia que existen físicamente en el sistema. Yo puedo tener ondas dependiendo del nivel de armónico, ¿no? De 120 Hz, 180 y de ahí hacia arriba. Y recuerden que los sistemas, como los transformadores, motores y cargas, están diseñados para funcionar específicamente en un rango de frecuencias entre 50 y 60 Hz. Entonces, frecuencias más altas van a generar un impacto. Y el mayor impacto es generación de calor, ¿ok? Sobre todo en los elementos de, de transporte de energía como cables, conductores, etcétera. ¿Por qué son ocasionados? Por cargas electrónicas, elementos de conmutación como transistores, diodos, SSRs, tiristores, IGBTs, etcétera. O sea, la electrónica de potencia actual genera muchísimos armónicos, y aún más con los sistemas de generación de energías renovables y con la creciente tendencia de uso de vehículos eléctricos, son cargas 100% electrónicas. Existen algunos parámetros para determinar el impacto de los armónicos. Uno de ellos se conoce como Total Harmonic Distortion, sería THD, y hay de voltaje y corriente, y digamos que es la sumatoria de los armónicos del 2 al 50 o del 2 al 40. De hecho, la 430 en clase S mide hasta el 40, el de Hioki, clase S igual mide hasta el 50, ¿no? Dividido sobre la componente fundamental. Segundo, yo tomo. Listo, el THD es un valor porcentual cuyo valor ideal es cercano a cero. ¿Ok? Entonces, entre más pequeño sea el THD, tanto de voltaje como de corriente, mejor. Eh, Hay un parámetro que varía, que es el TDD, porque el THD se calcula como con el valor fundamental
Pero la IEEE 519 dice que como la corriente fundamental varía mucho dependiendo de la carga, no es como el voltaje que siempre lo ideal es que sea constante. Entonces el THD de corriente no es un parámetro que me indique muy bien el impacto de los armónicos de corriente, entonces se creó el TDD, que en lugar de dividirlo por la corriente fundamental, se divide es por lo que conocemos como la corriente de máxima demanda, que es un promedio de corriente máxima en un periodo de 12 meses, ¿ok? Promediado por 12. Acá tenemos como el medidor de calidad de energía eh, hace las mediciones, ¿ok? Y las recomendaciones de cada una de las normas con respecto a cuáles son los umbrales. Esta es de la N50-160 para cada uno de los armónicos hasta, creo que hasta el 25 les da la norma. Eso, acá está, hasta el 25. Y como el software de Hioki hace el cumplimiento de la norma, tanto para el THD como para cada uno de los componentes armónicos, inclusive hasta el 50, ¿no? Él dice si cumple o no cumple, de acuerdo a la N50-160 o lo pueden realizar de acuerdo a la IEEE 519. ¿Ok? El tema del TD, esto lo voy a pasar porque ya el tiempo se nos acortó, pues ya se va a agotar y esto más bien lo podríamos ver con mayor detalle en un webinar de análisis de armónicos. Otros eventos importantes, digamos que la norma no son obligatorias de medir, pero los menciona y yo personalmente pienso no, sé que son muy importantes y recomiendo que siempre lo tengan en cuenta, es la medición de corrientes de arranque, sobre todo cuando yo pongo un motor nuevo o un motor de gran potencia, hay un fenómeno natural y es que el motor crea una corriente que se llama inrus, que son corrientes altas que si yo tengo cargas susceptibles alrededor las puede dañar. ¿Ok? Entonces el medidor de calidad de energía Hioki tiene una función donde yo lo programo, lo conecto al motor y cuando enciendo el motor ella automáticamente me calcula, me mide esta gráfica. ¿Ok? Entonces me dice cuánto fue el tiempo de estabilización, cuánto fue el pico máximo, pico negativo. Y a partir de eso yo pongo elementos de protección contra estas sobretensiones de corriente para que no me vayan a dañar el variador de frecuencia, el controlador, etcétera, ¿no? Algo también muy importante es medir corrientes de fuga. Las corrientes de fuga son corrientes muy pequeñas que se fugan por varias razones, por ejemplo, por desbalances, por armónicos, por problemas de aislamiento. Digamos que medir corrientes de fuga me va a permitir hacer un análisis muy detallado de mantenimiento preventivo predictivo sin la necesidad de hacer paro de máquinas y hacer pruebas de aislamiento. Entonces yo monitoreando esto puedo determinar como ese tipo de fallas, ¿no? Problemas en el aislamiento, problemas de contactos, etcétera. Y los analizadores de Hioki, tanto el clase A como el clase S, tienen sensores de corrientes de fuga que me van a permitir medir corrientes muy pequeñas, desde el orden de miliamperios. ¿Ok? Muy bien, este es como un resumen que da la norma, eh, está en la misma norma como tal, y digamos que ya otro parámetro más allá de la norma es el factor de potencia, ¿sí? Que es la relación entre la potencia activa y aparente, ¿no? Acá lo voy a explicar rápidamente, conocemos como el PF o factor de potencia real, que es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Y hay otro que se llama factor de potencia de desplazamiento o factor de potencia diferencial, que se conoce como PF, que también se conoce como el coseno de phi. De pronto lo hayan escuchado, que está como digamos presente en los motores y es el coseno de la diferencia de ángulo entre el voltaje y la corriente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La principal diferencia es que el PDF no tiene en cuenta los armónicos porque es calculado a partir de las componentes fundamentales, mientras que el factor de potencia real o PF sí tiene en cuenta los armónicos, sobre todo aquí en la S. ¿Ok? Y hay una componente extra que se llama potencia de distorsión. Entonces, los medidores de calidad de energía Hioki miden ambos. Y yo puedo establecer, comparando ambos, yo puedo establecer si el factor de potencia, si yo pongo un filtro,
puedo mejorar mi factor de potencia con ese filtro. ¿Ok? Y si no, pues la forma de mejorar el factor de potencia pues sería con un banco de condensadores. Nuevamente, eso lo podemos ver muy bien en detalle en el webinar de armónicos donde explico como muy bien toda esta parte. Ya para terminar, les voy a hablar un poco de Hyoki. Recuerden que Hyoki somos una compañía japonesa. Nuestros instrumentos son diseñados, fabricados en Japón, mano de obra japonesa, componentes japoneses, lo mejor de la industria japonesa con temas de confiabilidad, durabilidad, etcétera, ¿no? Em, y tenemos varias líneas de productos, los equipos de alta desempeño como medidores de calidad de energía, sistemas de adquisición de datos, LCRs y equipos de campo como los medidores de calidad de energía, perdón, en las pinzas, multímetros, medidores de aislamiento, medidores de tierra, etcétera. En términos de analizadores de redes, tenemos el clase A, clase S, que ya les he hablado un poco de ellos, ¿ok? Tenemos sensores. Hioki es uno de los pocos fabricantes que hace sus propios sensores. Nuestros sensores son hechos por Hioki, o sea, no se los compramos a los chinos o los mandamos a hacer a un tercero, no. Hioki hace sus propios sensores, también hechos en Japón, componentes japoneses de alta confiabilidad, alta durabilidad, que son 100% compatibles con ambos modelos y hay una amplia gama desde sensores flexibles, sensores para medir corrientes pequeñas, sensores para medir corrientes AC/DC. ¿Ok? Les dejo algunas características del clase S. En la presentación que les vamos a compartir está toda esta información. Nuestros equipos cuentan con capacidad de comunicación Ethernet, lo que permite, digamos, hacer control remoto, descargar los datos de forma remota, etcétera. Estas son algunas de las especificaciones del clase A. Es un equipo muy potente, lo hemos posicionado muy bien en países latinoamericanos. En México somos líderes en la parte de distribución de instrumentos de medición de calidad de energía para diferentes aplicaciones, la parte de industria, la parte de las utilities para hacer comisionamiento. En Colombia, Perú, en Brasil estamos creciendo y bueno, la idea es empezar a ofrecer soluciones de alta calidad digamos, en el sector centroamericano, específicamente en Guatemala, para que ustedes puedan tener, digamos, mediciones confiables con equipos precisos, etcétera, ¿no? Este es como un poco una descripción muy general del software donde podemos tener todo en una forma muy amigable. Tenemos gráficas de tendencia, los eventos o las anomalías que el equipo mide, las formas de onda. Tenemos la generación de reportes automáticos en diferentes tipos de formato, informes de cumplimiento, lo que les mostré, el PQ-Check, cumple o no cumple, muy útil, yo siempre lo uso en mis estudios de calidad de energía o lo explico pues en los entrenamientos y también puedo exportar los datos a Excel para hacer estudios o digamos cálculos más avanzados, ¿no? Bueno, Alison, no sé si ahí me pasé 6 minutos, me disculpan, pero bueno, podemos proceder a, a la sección de, no sé si hay preguntas, respuestas, comentarios que quieran compartir. ¿Estás ahí, Muchas Alison? Ah, gracias. ya. Sí, Voy a encender muchas mi cámara. gracias, ingeniero. No sé si alguien tendría alguna pregunta que quisiera, pues pueden abrir su micrófono para realizarla o pues con mucho gusto la pueden escribir en el chat para que yo la lea al ingeniero y nos pueda responder. Ujú. Vamos a dar ahí unos minutitos para que pues Por ahí puedan debe estar mi empezar a amigo Víctor. A colocar. ver, Víctor, ¿algún comentario, algo que quieras decir? Hola Luis, hola a todos, pues muy agradecido realmente la capacidad, como te referís a los temas, la experiencia, me alegra. A nosotros realmente nos sentimos muy felices que tenemos el respaldo tuyo para pues tocar estos temas y avanzar en la región para saber los roles tanto de las comercializadoras que nos venden energía y lo que sucede con cómo nosotros administramos la energía en nuestras plantas, ¿verdad? Eh, Ahí está la oportunidad para hacer preguntas. Muy agradecido, muy puntual. Creo que sería muy bueno hablar
un poco de armónicos y los beneficios que Hioki ha logrado avanzar en temas de interarmónicos, el cuarto canal del P3198, todos esos temas son fascinantes, a nosotros nos apasiona el tema de la energía. Y muy agradecido, Juan, muy agradecido, Alison. Ok, Víctor, no, excelente tu comentario. Yo creo que más adelante retomamos el tema del análisis de armónicos. Hioki es un especialista en análisis de armónicos. Tenemos instrumentos que permiten hacer análisis de armónicos hasta el orden 500. Muchos de los instrumentos básicos, como las pinzas y multímetros, tienen una función de análisis de armónicos, donde yo puedo hacer un análisis de armónicos hasta el orden 30 con un instrumento relativamente básico, como una pinza o un multímetro, ¿no? Obviamente calidad de energía, donde medimos armónicos como establece la norma, los interarmónicos, el clase A mide supraarmónicos, que ya es algo nuevo que se deriva de las nuevas cargas, ¿no? De las energías renovables a través de los inversores, los vehículos eléctricos y los elementos de carga de vehículos eléctricos que en Latinoamérica está creciendo a pasos agigantados. Así que